No deja de sorprenderme cada vez que voy a empezar una charla y me siento en silencio para mirar. No deja de sorprenderme ver cuantísimas ideas y posibilidades existen a disposición nuestra, a disposición de los seres humanos. Y cuántas poquitas de ellas son capaces de alcanzarnos, es decir, de alcanzar nuestra conciencia, es decir, que nosotros seamos conscientes de esas ideas, y las poquitas que lo alcanzan, la gran mayoría, quedan limitadas por nuestra forma de pensarlas. Esto parecerá a lo mejor para algunos de ustedes muy extraño, pero para mí es todo. Porque significa ni más ni menos que en cada instante se nos está ofreciendo todo lo que necesitamos, pero nosotros no lo vemos porque estamos buscando lo que nosotros creemos que necesitamos, la cual cosa no necesitamos porque no está ocurriendo. Bien, no veo a nadie saltar de alegría. Vamos a seguir dando una vuelta a esta idea, porque es clave. Cuando nos sentamos en silencio, y cuando digo en silencio no me refiero a no hacer ruido, me refiero a una mirada honesta, silenciosa, interna, que no es alterable por más que se muevan cosas, sino que se sostiene a sí misma. Uno puede abrirse a mirar y ver que existen un montón de ideas y de posibilidades a nuestro alcance como seres humanos y que la gran mayoría de esas ideas no nos alcanzan y las poquitas que nos alcanzan quedan limitadas por nuestra forma de pensar. Lo que acabo de decir, repito, no es más que en cada instante tenemos todo a nuestro alcance, todo lo que necesitamos en cada instante, pero nosotros no lo vemos porque nosotros pensamos que necesitamos otra cosa. Y esa otra cosa es obvio que no necesitamos porque no está ocurriendo. Fíjense qué simple. Si tú esperas que en tu vida ocurra algo que no está ocurriendo, ¿para qué seguir intentándolo? Cansándote, peleándote, quejándote. Si lo que tú quieres que debe de ocurrir en tu vida no está ocurriendo, es obvio que no es necesario que ocurra. Es tan obvio y tan demasiado obvio que los seres humanos no lo vemos. ¿Qué quiero decir? Un árbol da fruto a su tiempo. A los seres humanos, como eso no nos gusta, construimos invernaderos con microclimas para que florezcan y den fruto cuando a nosotros nos convenga. A eso me refiero, es una metáfora. Entonces, me siento, dejo de mirar y abro mi mirada y veo un sinfín de ideas y de posibilidades, todas ellas a nuestro alcance y nosotros no pudiendo experimentarlas porque pensamos que no es el momento. Voy a ponerles otro ejemplo. 273, año 273. Todos los seres humanos, la gran mayoría, pensábamos que el planeta Tierra era plano. Pero la idea de que no lo era ya estaba a su disposición. ¿Por qué? Porque era esférico. La idea de que era esférico ya estaba, pero nadie podía concebirla porque no estaban dispuestos a soltar su concepción de lo que el planeta era. Hasta que aparece un loco que sin ciencia ni nada se permite pensar, o mejor dicho, ser pensado por esas ideas y posibilidades que existen. Y de repente empieza a plantearse la posibilidad de que sea esférica. Alguien pensó que fue cuadrada en su momento, ¿recuerdan? Interesante idea. Da igual la idea, lo que estoy mirando y lo que estoy invitando es a soltar nuestra idea de la cosa para que el espacio en nuestra mente que ocupa esa idea sea ocupado por otra idea mucho más expansiva, mucho más real, mucho más coherente con nosotros mismos. Se llama
levantar el invernadero y permitirle a ese árbol que experimente el clima verdadero, que entre en coherencia de nuevo con su ciclo, que no entre en depresión o en tristeza o en ira cada vez que está dando fruto fuera de su momento. Entonces es que nosotros nos exigimos a nosotros ciertas cosas y exigimos a los demás cuando no ocurren. ¿Con qué intención? Estar nosotros bien. ¿Les suena esto? ¿Saben o pueden ver honestamente la cantidad de conflicto y de dolor que eso genera en la vida de uno mismo? ¿Querer que las cosas sean de otra manera? En lugar de abrirse a aceptarlas honestamente. Cuando nos abrimos a aceptar lo que vivimos honestamente, y eso pocos seres humanos lo saben, cuando uno se abre completamente a vivir lo que ocurre, entra en coherencia interna. ¿Por qué entra en coherencia interna? Simple. Porque si yo estoy sintiendo ahora mismo tristeza y me abro a sentir ¿qué? Tristeza, estaré sintiendo lo que siento y eso se llama coherencia. Esa coherencia interna me lleva a ser consciente de mi ser y mi ser tiene la capacidad de transformar cualquier emoción que yo siento en una coherencia aún más interna que se llama paz. ¿Qué hacemos la gran mayoría? Sentimos tristeza y queremos sentirnos felices. ¿Cómo nos sentimos o queremos sentirnos felices los seres humanos hoy en día? Rechazando nuestra tristeza, menospreciándola, pensando que es mala, pensando que no hay que sentirla, que tengo que sentirme mejor. Y cuando niego y rechazo mi tristeza, no me estoy dando cuenta de que me estoy rechazando a mí mismo. ¿Cómo puedo alcanzar la felicidad que quería alcanzar si me estoy rechazando a mí mismo? ¿Se imaginan? ¿Me acompañan un momento? Vamos a viajar un momento. ¿Me acompañan? Acompáñenme. Imagínense un planeta con unos seres vivos, conscientes, y son conscientes de sensaciones y sentimientos. Imagínense que de repente esos seres sienten tristeza y empiezan a no querer sentirla. Esos seres son conscientes y sienten tristeza y empiezan a no querer sentirla. ¿Pueden imaginar su estado mental? Paz no. ¿Incongruencia? ¿Cómo se va a expresar esa incongruencia mentalmente? Depresión. Por ejemplo, depresión, tenemos una. Estrés. Perturbado. Conflicto. Imagínense sentir algo que no quiere sentir. Se inicia inconscientemente una lucha con uno mismo porque esa tristeza aún forma parte de uno mismo. Es muy interesante esto. Ahora observen hasta dónde llega la mente humana actual. Lo que sentimos en ocasiones es tan intenso que no lo soportamos, ¿cierto? Y al no soportarlo, lo proyectamos ahí fuera. ¿Cómo? Creyendo que la causa de lo que yo siento es la manera en la que me mira esa persona. Esto es increíble. Imagínense esos seres, ¿se acuerdan? Ese planeta, esos seres sintiendo tristeza. Imagínense que ese ser está sintiendo su tristeza porque cree que el otro ha hecho no sé qué. ¿Se pueden imaginar eso? Ahora imagínense 7.000 millones de seres en ese planeta, creyendo que lo que sienten es debido a los demás. ¿Qué pasaría en ese mundo? Conflicto. Dígame 2, 3 formas de conflicto. Adelante. Guerra. Venga. Caos. Venga. Muerte. Venga. Hambre. Esclavitud. Opresión. Clases sociales. Desigualdad. Ya sé que cuesta mucho imaginar un mundo así, pero es interesante que lo imaginemos para comprender la mecánica de cómo piensan estos seres que estamos analizando hoy, los seres humanos. Así que imagínense por un momento, vamos a inventárnoslo, ¿bien? Vamos a inventárnoslo. No quiero crear nuevas creencias. Inventémonos esto. Inventémonos
que existen unos seres de otras galaxias, inventémonos, y que son coherentes consigo mismos, conscientes de sí mismos y en paz consigo mismos, y vienen de viaje de turismo a ver el planeta Tierra, y se encuentran con unos seres que son conscientes de sí mismos, sintiendo cosas que no quieren sentir y además creyendo que la causa de lo que sienten es debido a lo que ocurre fuera, lo cual genera conflictos entre sí, y además esos conflictos que generan entre sí, algunos creen que quieren solucionarlos haciendo o dando la culpa a otros humanos que dicen que han creado el hambre en el mundo y las desigualdades, cuando ellos tampoco están asumiendo su propia emocionalidad, creyendo que la ira que sienten en este mundo tan injusto es debido a aquellos. ¿Se imaginan la cara de esos seres? Vienen, oh, ¿por dónde vas? Al planeta Tierra. A ver. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Cómo es posible que seres conscientes no asuman su conciencia? ¿Cómo es posible esto? Imagínense una manzana no queriendo ser manzana. Una manzana tipo golden queriendo ser otro tipo de manzana, o un limón, no cabe en nuestra mentalidad, pero nosotros lo hacemos. Y lo hacemos con tanto ahínco y tanto empeño que no nos damos cuenta de la absurdidad, de lo absurdo que es negar lo que acontece en uno mismo. Cuando un ser humano, ¿cómo llaman aquí a pararse? Aquí pararse es ponerse de pie. El stop, ¿cómo es? Se detiene. Ah, eso es, gracias. Cuando un ser humano se detiene y asume aquello de lo que es consciente, se da cuenta de una cosa. Vuelvo. Cuando un ser humano se detiene y asume aquello de lo que es consciente, se da cuenta de la conciencia con la que está siendo consciente de eso. Y eso es espectacular. Y vuelvo a dar una vuelta a esto. Venimos de soy consciente de mi tristeza y no querer serlo. Hemos visto lo incongruente que es. ¿Y a dónde nos termina llevando socialmente, relacionalmente? Cuando un ser consciente de sí mismo se detiene a ser consciente de sí mismo, es que se le abre la oportunidad de darse cuenta de que está siendo consciente de algo, está siendo consciente. Y ya no le importa de qué es consciente, sino que atiende el hecho de que está siendo consciente de algo. Y al ser consciente de algo descubre que es conciencia. Cuando un ser humano es consciente de que es conciencia y no esclavo de aquello de lo que es consciente, entra en paz, porque entra en coherencia. Y no les estoy diciendo que la paz no abrace la tristeza, porque sí la abraza. La paz interior, la coherencia interna, no tiene ningún problema con la tristeza. No tiene ningún problema con la tristeza, porque sabe que es la forma emocional en la que está aconteciendo en ese instante. Entonces es que ese espacio interior se permite de tal forma sentir esa tristeza, que esa tristeza es como una mancha nimia que no afecta para nada ese sol que brilla en el cielo. Nosotros, como estamos obcecados en aquello de lo que somos conscientes, esa mancha se termina convirtiendo en la única cosa que vemos. Y a partir de ahí desaparece toda coherencia interna y nos sumimos a nosotros mismos en un estado de, a ver si les suena, soledad, incomprensión, vacío, culpa. Se convierte inmediatamente en un efecto dominó. Se convierte inmediatamente en un efecto dominó. Y en el momento en el que uno entra en esa semilla, el efecto dominó que tú expresas es debido a que, como no quiere sentirlo, huye de ello. Y no se da cuenta de que al huir de lo que es consciente, está huyendo de su conciencia. Y a más se aleje de su conciencia, menos emocionalidad sentirá. Es posible, pero menos sabrá quién es. Menos conciencia se tendrá de lo que es uno mismo.
Así es, menos conciencia se tendrá de lo que es uno mismo. Ahora imagínense, de nuevo imaginamos, ¿me acompañan? Un planeta donde hay seres vivos que no saben quiénes son y no saben por qué están vivos. ¿Se imaginan el estado mental de esos seres? Imaginen un planeta, 7.000 millones de seres moviéndose por ahí. Esos seres siendo conscientes de sí mismos, sin ser conscientes de quiénes son en realidad y sin saber por qué están vivos. Curioso, ¿verdad? Lo más interesante de esto para mí es que aún empezamos a saber esto y empezamos a verlo, seguimos con nuestra inercia. Porque nos da pánico experimentar algo distinto a aquello que nosotros conocemos de nosotros mismos. Muchas personas me dicen, yo quiero ser feliz. Es mentira. La felicidad que en realidad somos es de tal magnitud, es tan distinta a lo que nosotros creemos que es la felicidad que nos da pánico. Así que nosotros creamos nuestra propia felicidad. ¿Cuál es nuestra propia felicidad? Aquella que nosotros creemos que cuando encontremos nos sentiremos felices. ¿Qué significa? Pues que cuando tú me vuelvas a amar, tú me escribas cuando yo quiero que me escribas, tú te comportes como yo quiero, tenga mi historia, mi dinero y mi trabajo y mi no sé qué, entonces sí lo seré. Siempre lo condicionamos. Lo interesante, ¿sabes qué es? Que cuando tenemos la suerte, entre comillas, de que esas condiciones se den, me sigo sintiendo igual de mal. ¿Viste? Y lo interesante de esto... Tenemos siempre más condiciones. Eso es lo interesante. Que una vez visto que esas condiciones que ya se han cumplido no cumplen lo que yo esperaba, en lugar de hacer una revisión profunda, sigo estableciendo nuevas condiciones porque en lugar de pensar o cuestionar el hecho de condicionar la felicidad, lo que hago es condicionar o cuestionar que mis condiciones no fueron las correctas y genero otras condiciones. Entonces sigo en un patrón mental condicionando todo sin darme cuenta que al condicionar todo estoy condicionándome a mí mismo. Pero nunca reviso eso, nunca lo cuestiono. Lo que hago es revisar y cuestionar mis condicionamientos. No, ostras, no, esto, no, aquí no. Sí, y ahí andamos todos perdidos así. Entonces se encuentran dos personas, se enamoran y los dos así, esperando que el otro le haga feliz, ¿sí? Y el otro esperando exactamente lo mismo. ¿Se imaginan una relación de pareja donde dos personas se encuentran con el intento de que el otro les ame? Vuelvo. ¿Se imaginan dos personas encontrándose con la intención de que el otro les ame? ¿Eso es lo que sucede siempre? Sí. Ahí yo invito a la autoindagación, porque es muy individual. Pero si yo abro mi armario y miro mi inventario, ¡wow! ¿Cuántas veces esperé que la persona que encontraba cumpliese las condiciones que yo esperaba para que me amase? Y entonces yo sentirme amado. Fíjense esto, es tremendo. Entonces es que yo te encuentro a ti y estoy absorto, completamente absorto, observando si tú cumples las condiciones que yo necesito para sentirme amado. Y si no las cumples, gracias, ha estado bien mientras duró. Sí, voy a buscar otra. Sí, muy interesante, muy interesante. Entonces, ¿por qué es que seguimos haciendo esto? Ayúdenme. ¿Por qué es que seguimos haciendo esto? Porque una vez nos hemos dado cuenta de lo absurdo, ¡ostras! ¡Qué absurdo, ¿eh? Y a la siguiente volvemos a hacerlo. Porque no hemos llegado al nivel de conciencia necesario. Porque no hemos llegado al nivel de conciencia necesario. Observa. ¿Cuál es tu nombre? Ginari. Ese nivel de conciencia necesario sí llegó en el momento en el que te das cuenta de lo absurdo. Lo que cuando te das cuenta del absurdo,
también consciente o menos conscientemente te das cuenta de el miedo que da soltar esa forma de funcionar. Porque sí, ya lo he visto, es absurdo, ¿eh? Y llevo 7 relaciones y no lo he conseguido. Y es muy absurdo, pero un momento que por ahí viene la octava. Un momento, y ahí viene la octava y ¡pam! Lo mismo. Y ocurre lo mismo. Y sí, yo ya sabía que... Yo ya lo sabía, y yo ya lo sabía, y sí, y ahí viene la no... ¿Sí? Yo estoy usando las relaciones de pareja, por ejemplo, o madre-hijo, o vecinos. Pero imagínense la relación de un ser humano con su día a día. Es exactamente lo mismo. Y día a día es una pareja distinta de la cual está esperando unas expectativas que al no cumplir, al anochecer, no te quiero a ver el siguiente día qué tal si cumple mis expectativas. Y estoy esperando que mi día me lleve a sentirme amado cuando el único que tiene la capacidad de ser consciente de que es amado, ¿quién es? Uno mismo. Es tremendo esto. Pero claro, como no estoy asumiendo mi conciencia, no la asumo, no asumo mi conciencia, estoy esperando ser consciente cuando tú hagas algo que a mí me beneficie, porque he puesto mi conciencia ahí fuera. Estamos en una condición mental que teme sentirse y teme ser conocedora de sí misma. Vuelvo. Los seres humanos actuales, la mayoría, estamos en una condición mental que teme conocerse y teme sentirse. ¿Me pueden explicar y acompañar con esto cuál es el sentido de tenerse miedo a sentirse y de tenerse miedo a conocerse? Vamos a usar lo que llamamos la mente incisiva. La mente incisiva es aquella que descubre que los deseos nos llevan a la frustración y la voluntad a la creación. ¿Bien? Entonces, la mente incisiva es aquella que lo que quiere lo consigue, no desde el conseguir que entendemos como seres humanos, sino porque lo que piensa es. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mirar cuál es el gesto interno que tú estás haciendo que te lleva a experimentar esa reacción de ahí fuera. Y ahora observa, y ahí es donde te uso. Cuando yo te pregunto esto, la reacción normal es la de generar una historia y contar una historia. Porque cuando asumimos esa pregunta que nos lleva hacia, es una invitación adentro, nos va a llevar a descubrir algo que no queremos descubrir ahora y que seguimos haciendo responsables al mundo de ello. De ahí es que surge la película, que siempre está basada en hechos del pasado. Siempre está basada en hechos del pasado. Pero ahora observa, el gesto que tú estás haciendo interno, que te lleva a pensar eso, lo estás haciendo en el presente. Y ahí es donde lo vamos a ver. Si conseguimos ver en el presente en el que tú estás haciendo ese gesto, verás tu presencia y verás qué hay detrás del gesto que estás haciendo. ¿Me acompañas? ¿Estamos con ella? Vamos allá. ¿Qué estás haciendo tú ahí dentro que te lleva a ver un mundo que parece hostil ante tu cambio? ¿Sí? La idea es, yo estoy haciendo un cambio interior, pero no lo hago del todo. ¿Recuerdan? Tengo miedo de ser consciente de mí mismo y de sentir, porque hay una reactividad externa que me hiere. ¿Estamos ahí? Ahora, ¿qué gesto haces tú ahí dentro? ¿Qué es ese estoy avanzando espiritualmente que te lleva a eso? ¿Qué es? Ahora es donde tienes que parar todo lo que tú piensas y lo que tú sabes y has hecho y mirar internamente, honestamente, qué es lo que estás haciendo. ¿Me acompañas? No me siento preparada en el momento. Ok. Dijo, no me siento preparada en el momento. Ahora observa. Seguimos usándote. No me siento preparada en el momento. ¿Es una opinión o es verdad? Siento que es verdad.
¿Sentir que es verdad o es lo que sientes? Es lo que siento. Es puro y físico miedo. Bien. Ahora observa. Lo acabas de descubrir sin creer que estabas preparada. Cuando uno inicia un proceso espiritual y ocurre eso, que afuera hay una reacción que parece hostil, lo que hace es que se está acercando a su propio miedo. Por eso necesita la conciencia que esto reaccione hostilmente para justificar que no entra ahí debido a todo eso. A un dolor que aún sigue creyendo que viene de fuera. ¿Tiene sentido esto? Sí, claro. Todo el sentido. Acabas de hacer un movimiento espectacular. Pelos de punta. Vamos a seguir. Ahora observa. Lo único que estamos haciendo es uso de nuestra capacidad mental, alineándola con nuestra voluntad. Quiero ser consciente de este fuero interno. ¿Y qué pasa cuando quiero ser consciente de este fuero interno? Pues que soy consciente de que creo que no soy capaz o no es el momento. Ah, muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Me paro ahí o hago caso a mi voluntad? ¿Cuál es mi voluntad? Ser consciente de mi fuero interno. ¿De qué fui consciente en ese movimiento? De que no creo que sea el momento. No me siento preparada en el momento. Bien, ¿y qué hago con eso? Nada, sigo avanzando. Y entonces que siento que, ¿sí? Esto sí que es verdad. Ah, muy bien. ¿Y qué hacemos? ¿Seguimos nuestra voluntad o ya nos paramos? No, sigo mi voluntad. ¿Y qué veo? Ah, no, no era verdad, era lo que sentía. Y entonces es que descubro el origen de todo esto. El miedo. Y entonces es que puedo levantarme, siendo consciente de mi miedo, mirar a ese mundo que yo pensaba que estaba reaccionando contra mí y darme cuenta de que lo que hace el mundo es apuntar a mi miedo. ¿Por qué apunta el mundo a mi miedo? Porque es la única forma de que yo reaccione o me comporte como el mundo quiere. ¿Y por qué ocurre eso? Porque tú has deseado despertar. ¿Viste? Entonces, muchas personas, yo voy a despertar, espiritualidad, verás aquí, no sé qué, un maestro, no sé cuánto, y de repente empieza a ver cómo todo a su alrededor se incomoda de tal manera, y es debido a que está cumpliendo su función. Ok, ¿quieres despertar? Pues vas a tener que ser consciente completamente de ti. Y lo primero que vas a descubrir es todo aquello de lo que tú no has querido ser consciente en tu vida. Entonces, todo lo que ocurre a tu alrededor empieza a señalar allá donde tú no ves para que lo puedas ver. Y eso es mágico, impresionante y nadie quiere hacerlo. Entonces es que nos convertimos en seres espirituales a través de nuestra actitud y comportamiento. Sí, eso es un comportamiento y actitud espiritual que lo que trata es de esconder la olla de ebullición de miedo que hay emergiendo, porque alguien que está despertando su conciencia está despertando a su inconsciente. Y obviamente, seamos obvios, lo que está en el inconsciente porque le tenemos pánico. Eso es. ¿Escuchaste esa frase? ¿Cuántas veces hemos pensado? Mira, lamento, fue inconscientemente. ¿Sí? Como, yo no tengo nada que ver con mi inconsciente, ¿no? Como si no fuera ese espacio donde metí toda mi porquería mental, basura mental. Entonces estás haciendo un proceso espectacular y el único problema o dificultad que te puedes encontrar en ese proceso son tus interpretaciones acerca del proceso. Las interpretaciones del proceso, percepciones, como dice la compañera, provienen siempre del miedo. El miedo y la interpretación o la percepción van unidos. El miedo es quien percibe. La paz es. Entonces, el miedo necesita percibir. ¿Por qué? Porque se siente amenazado constantemente y necesita percibir qué hay ahí fuera para sentirse a salvo. Pero observa, si tú percibes desde el miedo para sentirte a salvo, lo que vas a ver es que todo te está amenazando. Y entonces tú estarás, me lo invento, estarás con tu pareja enamorada, súper bien, y no te darás cuenta de que en realidad eso no es amor, sino que es miedo a perderle. Cada gesto, cada cariño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un... Sí, y así es como actuamos mayoritariamente los seres humanos. Hasta que uno se detiene
Y ocurre eso. Entonces, lo que le está ocurriendo a ella, te está ocurriendo a ti. Lo que a ella le está ocurriendo de esa forma y a ti de esta otra. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Al fin y al cabo, un proceso espiritual lo que encierra es el valor y el coraje de asumirse uno mismo tal como es, más allá de lo que ve de sí mismo. Y subrayo, más allá de lo que ve de sí mismo. ¿Qué significa más allá de lo que ve de sí mismo? Significa que todo lo que tú ves acerca de ti no te sirve. Todo lo que tú ves de ti no te sirve para hacer ese proceso. No te sirve. No te sirve. Porque si te sirviera ya hubiera ocurrido. ¿Tiene sentido esto? Observen esta idea, es muy interesante. Entiendo que cuando nos levantamos por la mañana lo que queremos es ser felices, ¿verdad? Más o menos. Algunos no se dan cuenta que cuando quieren un buen desayuno, lo que quieren es ser felices. Pero en realidad nos levantamos y todos queremos ser felices. De algún modo, pero queremos ser felices. Pero ahora observen. Si nos pudiéramos dar cuenta de que si yo quiero ser feliz y no lo estoy siendo, es una incoherencia. Vuelvo. Si nos diéramos cuenta de que querer ser feliz y no serlo es una incoherencia, descubriríamos que todo lo que sabemos no sirve absolutamente para nada. Imagínense, yo quiero ser feliz. Si no lo estoy siendo, significa que todos los recursos que yo tengo no me sirven, porque si yo quiero ser feliz y tuviese un solo recurso en mí que me lo pudiera facilitar, mi voluntad de ser feliz se encontraría con ese recurso y al alinearse y entrar en coherencia se manifestaría esa felicidad. Cuando eso no ocurre, significa que no hay recursos en mí despiertos todavía. Por lo tanto, todo lo que sea hasta ahora no me sirve. ¿Pero qué hacemos? Lo defendemos. La tierra no es plana, señores. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, 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 que sí, que sí, que lo maten, que lo... Sí, protegemos nuestras ideas porque nos da miedo que si nos quedamos sin ellas, nos quedemos ignorantes, sin darnos cuenta de que ya lo somos. Porque si nada de lo que sé me sirve para vivir mi vida en paz, para sentirme a mí mismo, para ser un ser consciente de sí mismo, agradecido de serlo, nada de lo que yo sé y pienso, nada de lo vivido en el pasado, me sirve para ser feliz en este instante. Sin embargo, debido a que soy consciente de este instante, en este instante tiene que existir aquello que busco que me va a hacer feliz. ¿Me siguieron esto al final? ¿Me acompañan? Debido a que estoy en el presente tiene que haber aquella cosa que me va a hacer feliz. ¿Me acompañan? ¿Qué cosa está siempre donde tú estás? ¿Quién dijo? Uno mismo, uno mismo, uno mismo, uno mismo. ¿Y qué es uno mismo? La conciencia de uno mismo. No lo que uno es consciente que sabe, sino la conciencia de uno mismo. ¿Cuántos seres humanos hoy en día están dispuestos a permitir cuestionar lo que saben? Ya no digo soltarlo, ni negarlo, no digo eso. Digo cuestionarlo o relativizar lo que saben con la intención de descubrir quién es el que sabe lo que saben. Cuando digo estas ideas, las comparto, las digo desde un momento en el que estas ideas están teniendo lugar. Lo que pasa es que dejar el personaje es muy difícil. ¿Eso quién lo piensa, tú o tu personaje? El personaje. Bien, entonces no te lo creas. Observa esto. Esto es muy lindo, gracias por aportarlo. Antes de usar esto, les diré una cosa. Juguemos juntos. ¿Bien? La Tierra no es plana. Pues venga, juguemos. Es triangular, es esférica. Bien, juguemos. La cuestión es que relativicemos nuestras ideas. Preguntemos, cuestionemos, movámonos.
nadie va a decir nada correcto. Nadie va a decir nada incorrecto. Lo único que hacemos es expresar el lugar en el que estamos de la conciencia con la intención de soltarlo para ir más allá. ¿Bien? Eso nos une, no nos iguala, nos une. Porque cada uno tiene su punto distinto de conciencia. Pero el hecho de expresarlo honestamente hace que si tú lo expresas honestamente, él lo expresa honestamente y yo lo expreso honestamente, los tres estamos unidos en la honestidad. Y ahí no importa lo que expresemos. ¿Quedó claro eso? Vámonos, seguimos. Ahora observa, yo estoy sentado en esta silla tan fantástica que tiene una palanca que sube y baja y que además se gira a voluntad. ¿Bien? Ahora observen. Yo ya me he dado cuenta de que estar aquí sentado es inútil, no es coherente con mi vida porque mi ser siempre está de pie. Imaginémoslo. Bien. Y ahora yo digo, uy, voy a levantarme. Y la silla dice, es muy difícil levantarte. Y yo digo, sí, es verdad. Vuelvo. Yo tengo la voluntad de levantarme. Es muy difícil levantarte. Sí, es verdad. Es que tú crees ahí. ¿Te crees a la silla? Así es. Claro. ¿Te crees que eres La silla. la silla? Entonces, hablamos mucho del personaje, del ego, de la conciencia humana, de la sombra, sin darnos cuenta de que hablamos de ello desde la sombra, desde el ego y desde el personaje. No, mi personaje, no sé qué. Muy interesante. Es muy curioso. Entonces, si me permites usar eso, que es muy lindo, cuando tú dices es que es muy difícil soltar el personaje, eso es lo que te dice el personaje para que no le sueltes. Porque si le sueltas, la voluntad que tienes de soltarlo es tal que te va a marear en medio de la calle. Claro, claro. Y esa ha sido la vivencia, o sea, observar eso, cuando hay momentos, yo no estoy diciendo que todo el tiempo la conciencia esté ahí, pero hay momentos en que aparece y puedo observar toda la película, ¿cierto? Dime, la conciencia está ahí todo momento y observa qué sientes. ¿Me acompañas? Sí. Dime, la conciencia está ahí La todo el conciencia tiempo está y ahí observa todo qué el sientes. tiempo. Observa qué sientes. La conciencia está ahí todo el tiempo. ¿Viste? Cuando tú me dices la conciencia no está ahí todo el tiempo, lo que me estás diciendo es no quiero ser consciente de que la conciencia está ahí todo el tiempo. Claro. Entonces, cuando yo te pido que me digas lo contrario, experimentas lo contrario. ¿Qué experimentas? La conciencia. Sí. ¿Viste? Es tan simple, tan al alcance, porque está donde estamos y en el momento en el que estamos, en una disposición perfecta para el momento de conciencia en el que nos encontramos nosotros. Y nosotros siempre evaluamos que todavía no. Claro, esa es la lucha. ¿Cómo? Acabo de comprender la lucha que tengo. Acabo de comprender la lucha que tengo. La lucha que tengo la comprendo cuando la miro desde fuera de la lucha. Cuando por un instante me permito a mí misma no pensar como pienso. ¿Viste? Por eso yo te ofrecí una idea que era opuesta a tu sistema de pensamiento. No con la intención de que tú digas, ostras, tienes razón Sergi, ni con la intención de que lo que yo te dijera fuera verdad, sino con la intención simplemente de que tú pudieras cuestionar tu propio sistema y ver qué ocurre con ese cuestionamiento. Porque ese cuestionamiento abre una brecha para que algo entre. Y al entrar eso, se ve toda la estructura claramente. Ahora, puedes decirle a tu compañero, la conciencia está en todo momento. La conciencia está en todo momento. La conciencia está en todo momento. Sí. Ahora dile, cada vez que te preocupas, estás equivocado. Cada vez que te preocupas, estás equivocado. No va a preocuparse sino a ocuparse. ¿Viste? Qué increíble. Sabiendo esto, no se trata de no preocuparse. Se trata de que cuando eres consciente que estás preocupado, no creerse eso. Honestidad. ¿Sí? Muchas personas, cuando empiezan a despertar, creen que se trata de no estar preocupados, de no estar enfadados, de estar siempre en la dicha. No, no, no. Se trata de que estés dichoso de sentirte desgraciado.
Y ahí es donde uno empieza a no entender. Perdona, no entiendo esto. Buenas tardes, días a todos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a Colombia. Gracias por la invitación, gracias por el cariño y la atención. Es un honor estar aquí, compartiendo ideas que sacuden una conciencia y que además nos estamos riendo de ellas. Eso hace muy poquito no ocurría. Te quemaban, o te cortaban la cabeza, o te crucificaban, o te tiraban por el acantilado para que vieras que la tierra era plana y que había un final. Cuando estoy enfrente de gente que su propósito no es escucharme, sino conocerse, ocurren cosas increíbles, maravillosas, que van mucho más allá de nuestra concepción. Cuando tengo enfrente gente que lo que quiere es escucharme, entonces pues lo único que ocurre es una charla. Una charla más, le llaman una charla más. Lo que quiero evidenciar es el potencial que tiene cada instante en el que estamos, de la forma en la que estás. Muchas personas creen que ¿cómo le llaman a esto? Que alcanzar la plenitud, ¿cómo es que le llaman? Iluminarse, es la negación al estado actual. Muchas personas tratan de conseguir una imagen de lo que creen que es ser iluminado, sin darse cuenta de que esa imagen de lo que creen que es ser iluminado está siendo creada desde la oscuridad de sus cavernas mentales. Entonces esa imagen es una imagen muy brillante, pero que no contiene luz. Insisto, es una imagen muy brillante, pero que no contiene luz y que nos mantiene absortos. Y leemos y vamos a charlas y escuchamos con la intención de que se nos dirija hacia allí, cuando la vida nos está dirigiendo hacia aquí. Sí, es muy interesante esto. Entonces, la imagen de lo que tú crees que deberías ser, si tú quieres, la puedes soltar ahora mismo. Pero observa dónde nos lleva. Nos lleva a, si la suelto, entonces, ¿cuál es mi motivación de vida? ¿Cuáles son mis aspiraciones? ¿Dónde voy? ¿Qué pasa? Ahí uno se da cuenta de que no sabe nada. Y al darse cuenta de que no sabe nada, se abre a descubrirlo todo. Mientras yo me crea que yo sé, ¿qué voy a conocer? Nada. Y habiendo visto que todo lo que sé no me sirve de nada porque no me hace feliz, imagínense. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Igual, pero muy bien, muy bien, muy bien, ¿sí? ¿Les suena eso? Estamos viendo ideas de evolución, resurgir, que son vistas por los seres humanos que aún no están en ese espacio. Gracias. En el final del proceso del resurgir. Ese es un espacio mental. No nos damos cuenta de que en conciencia estamos ubicados en un espacio de conciencia. Y en ese espacio de conciencia llamado yo, empezamos a hacer subespacios, donde vamos almacenando recuerdos, maneras de ser, de comportarse, emociones, las buenas, las malas, las positivas, negativas. Pero hay un espacio que es el final del proceso. Entonces, todo lo que veamos en relación a ese resurgir, esa evolución, mientras la veamos sin haber culminado ese proceso, va a ser falso. Va a ser una visión no resuelta de un proceso. ¿Me explico? Eso es un no. Estamos tratando de establecer las leyes de la evolución, la dirección de hacia donde el humano tiene que ir, de un resurgir, de una conciencia, de un despertar al amor, viéndolo y definiéndolo desde un estado previo, lo cual nos lleva a verlo falsamente, erróneamente, con confusión, lo cual entorpece el proceso. Es que nos movemos basados en las
Así es. Pero eso se termina, ¿sabes cuándo? ¿Puedes escuchar lo que acabas de decir? ¿Puedes decirlo de nuevo? Nos movemos hacia las creencias que tenemos. ¿Eso que dices es verdad o es una creencia? ¡Bingo! Ahí es donde todo eso se termina y empieza otra cosa. ¿Me explico? ¿Puedes ver la inmediatez de lo que estamos viendo? Eso es a lo que me refería, a ese espacio. Vemos el proceso y analizamos el proceso. Y vemos que el proceso es arduo y complejo porque nos movemos a través de nuestras creencias. Pero claro, al ser dentro del proceso de las creencias, eso también es una creencia. Pero como no estamos en el proceso resuelto, creemos que esa creencia es verdad. ¿Viste? Interesante. Entonces, antes no éramos conscientes de que estábamos basados solo en nuestras creencias. Ahora somos conscientes de que estamos basados en nuestras creencias y convertimos eso en una creencia más. Porque estamos en ese proceso de creencias. ¿Viste? Entonces, uno, cuando empieza a darse cuenta de esto, sin darse cuenta, el proceso se termina a cada instante. Y tu proceso humano sigue, pero el proceso se termina a cada instante. Y ahí ya no te confundes con tus creencias ni tus percepciones, porque sabes que tu proceso se terminó. Vuelvo. ¿Escucharon esto? Vuelvo. Metidos dentro de un proceso, ya no te confundes por tus creencias ni tus pensamientos acerca del proceso, porque sabes que tu proceso se termina a cada instante. Y si tú percibes un proceso o percibes unas creencias, las percibes y no te dejas engañar por ellas, lo cual te lleva a terminar el proceso. Simple. En el año 1234, todos creíamos que el Sol daba vueltas al planeta Tierra. 1234. Y lo percibíamos así. Fíjense, percibíamos que el Sol salía por un sitio, se metía por el otro, y no percibíamos ningún movimiento en nuestro planeta, lo cual era obvio que el Sol daba vueltas alrededor de nuestro planeta. A partir de 1492, más o menos, empieza una persona, dos, tres, a cuestionar esto. Hoy en día todos sabemos que el Sol no da vueltas alrededor del planeta Tierra, ¿cierto? Y por eso es que sentimos cómo el planeta se mueve, ¿verdad? Y vemos al Sol quieto, ¿verdad? No. Seguimos percibiendo de la misma manera. Pero como sabemos que lo que percibimos es falso, pues no nos importa. ¿Viste? Entonces yo sigo percibiendo mis creencias, pero como sé que son falsas, pues no me importan. Ahora, si yo estoy dentro del proceso creyendo que mis creencias me dificultan, voy a creer que tengo que luchar contra mis creencias. Voy a creer que tengo que luchar contra mis creencias. Y voy a creer que sí, y eso lo llamamos proceso espiritual, camino espiritual, cuando en realidad no nos estamos moviendo. Qué lindo. ¿Cuántas veces hemos pensado que estábamos mejor o peor? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Alguna vez han pensado que estaban mejor o peor? Curiosa experiencia. Creer que uno está mejor o está peor implica un preestablecimiento de unas condiciones que son falsas, son artificiales. Por eso es que no queremos sentir según qué emociones, porque hemos definido que son malas. Y ahí es donde entramos en la incoherencia interna, bla, 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 bla. ¿Cuál es su nombre? Jaime.
Cuando le miro, le veo, y al verle, puedo ver que usted tiene sus creencias y las puedo ver porque yo tengo las mías. ¿Bien? Y una vez yo suelto las mías, puedo ver que usted está siendo consciente de sus creencias como yo soy consciente de las mías. Y al ver eso puedo ser consciente de mi conciencia y entonces ser consciente de la suya, y ahí se termina el proceso, el suyo y el mío. Y ahí puedo ver que algo surge más allá de todo pensamiento. Es una conciencia de unidad que llaman amor. Qué simple es hacer esto y cuánto miedo nos da darnos cuenta que estamos completamente enamorados de todos. Miren la persona que tienen a su lado y díganle, estoy completamente enamorado o enamorada de ti. Observen, esta situación acaba de cambiar completamente. Hay un montón de seres humanos desatados. Imagínese eso en una escala planetaria. 7.000 millones de seres humanos enamorados de 7.000 millones porque simplemente son coherentes consigo mismos, se conocen a sí mismos y saben que ellos son amor. Y ahí se terminó el cuento. Ahí no tiene cabida el conflicto, no lo tiene. Porque si lo tuviera, automáticamente sería traducido y asumido por aquellos que están siendo conscientes del conflicto sin necesitar hacer partícipe a otros. Esa es la humanidad que ya está ocurriendo, pero aún creemos que no. Esa humanidad está ocurriendo, pero aún no la vemos. ¿Por qué está ocurriendo? Porque la idea o la posibilidad de que ocurra ya está aquí. Pero no puedo alcanzarla mientras yo siga creyendo que los seres humanos bli bli bli, yo blo 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 y tú blu blu blu. Interesante, ¿verdad? Así que lo único que estamos viendo todo el tiempo es un autocuestionamiento, autocuestionamiento, autocuestionamiento. Que nuestras creencias nos va a decir que ese autocuestionamiento constante va a ser costoso, nos va a enloquecer y además nos va a llevar a que los demás crean que estamos locos. ¿Suena esto? ¿Cómo? Ya. Ya. Pues, ¿eso es verdad o es una creencia? Pues entonces así es. Y será siempre. Porque todo aquello que convertimos en verdad, la verdad es verdad siempre para todos, por lo tanto es eterna. Entonces convertimos creencias en verdades y las sufrimos eternamente hasta que soltamos la creencia. Y es más, al acuñar, asumir esa creencia, vemos las pruebas evidenciales. Imagínate, yo digo que este mundo está rayado, este mundo se ve en rayas. Bien, esta es la creencia. Este mundo se ve en rayas. A ver, ¿quién me cuestiona a mí eso? Nadie va a cuestionármelo porque es tan obvio que te veo rayado, es tan obvio que si tú tratas de ayudarme apuntando hacia mi creencia, la voy a defender rayándola al doble. ¿Viste? Ahí es donde la terapia es costosa. Ahí. Y no es más, la terapia es costosa no por el precio que tiene, sino por la entrega que uno hace de poder al terapeuta. Eso es lo costoso. No son estos papelitos de colores con numeritos que tú das, sino la entrega de todo tu poder a esa persona. Interesante, ¿verdad?
¿Te imaginas ahora la responsabilidad mía, aquí hablando y siendo escuchado? Tengo que estar devolviéndote ese poder constantemente en cada palabra. Esa es mi única función. Que cualquier idea que iniciemos termine en ti. Y ahí es donde uno ve si uno está abierto o no a realmente descubrirse. Ahí es donde uno ve. Interesante, ¿verdad? De ahí es que te hablo personalmente, ¿me permites? Ya que tú piensas en voz alta, yo también lo voy a hacer. Cuando alguien me dice, esta charla me ha encantado, no me dice nada porque son sus interpretaciones, no tiene nada que ver con la charla. Y cuando alguien me dice, esta charla me ha decepcionado, tampoco me dice mucho porque son sus interpretaciones, no tiene nada que ver con la charla. Pero cuando una persona se le gira la mirada hacia adentro, ahí todo el instante en el que estamos cobra sentido. Ahí las palabras tienen una magnitud que se escapa de la comprensión. Ahí el presente es presente y el silencio, silencio. Y es de nuevo un silencio que nuestros sonidos no pueden opacar, porque es un silencio que no se escucha por aquí, los oídos, sino que se escucha desde dentro. ¿Viste? Algunas personas me preguntan, bien, pero ¿cómo mantener este estado todo el tiempo? Les voy a dar la pregunta completa para que vean la paradoja de la pregunta. ¿Cómo puedo mantener el presente todo el tiempo? Voy a tirarla un poco más. ¿Cómo puedo mantener el presente después? Otra pregunta típica. ¿Cómo lo hago? Observen. Es obvio que no se puede mantener un estado presente. No se puede mantener. Porque solo tiene lugar en el presente. Pero aquella mente que aún no está en el presente y quiere estarlo, cree que necesita encontrar la manera de que perdure para encontrarlo, lo cual le lleva a alejarse del presente y a creer que se acerca a su propia idea de presente. ¿Cómo? ¿Cómo se llega al presente? No hay forma de llegar al presente, porque no puedes llegar donde siempre estás. No, ya, sí, pero ¿cómo? Dime la técnica. No hay técnica, Neo. ¿Cómo puede haber una técnica que te lleve a ser consciente de lo que estás siendo consciente ahora? Imagínense, ¿me acompañan con esto? Vamos a hacer un ejercicio. El único que no lo va a poder hacer, o te vamos a dar unas condiciones distintas a ti. ¿Bien? Luego te lo especifico. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a conseguir sentarnos donde estamos sentados, ¿de acuerdo? Tú vas a pararte de pie allá donde estás, ¿bien? Yo lo haré a la de 3. Y a la de 3 nos sentamos donde estamos sentados, ¿de acuerdo? Lo que no los consigáis, no os preocupéis, porque se necesita mucha práctica y mucha técnica para conseguirlo así de primeras, ¿bien? Entonces, sí, mucha meditación, cierto. Entonces, a la de 3 nos vamos a sentar donde estamos sentados. 1, 2 y 3.
¿Viste? Esfuerzo, 0. Tiempo, 0. Error, 0. Duda, 0. La única forma en la que yo puedo sentarme donde estoy sentado es imaginándome que no lo estoy. Vuelvo. La única forma que puedo conseguir sentarme donde yo estoy sentado es imaginándome que no lo estoy. ¿Qué nos ocurre? Que nos imaginamos que no somos felices, que nos imaginamos que no estamos presentes, que nos imaginamos que nos imaginamos que. Y esa imaginación la creemos con tanta devoción que la hemos convertido en nuestra realidad sin ser verdad. Por eso es que es necesario esa revisión interna para empezar a descubrir esa imaginación. Mucha gente cree que estar en el presente es esto. Estar en el presente es una conciencia activa que lo único que hace es estar agradecido de ser consciente de aquello de lo que es consciente. Entonces, observen de nuevo. Si todos en este instante somos conscientes de lo que sentimos en este instante, todos nos uniremos en la conciencia que somos, a pesar de que aquello de lo que somos conscientes sea distinto. Lo que estoy diciendo es poner las bases de las nuevas sociedades. Vuelvo a explicarme. Si todos somos conscientes de lo que sentimos ahora, entraremos en comunión y en unidad porque todos estaremos siendo conscientes de nosotros mismos. Y la forma o aquello de lo que seremos conscientes será distinto, pero no nos diferenciará entre nosotros. ¿Me explico? Entonces, cada uno tiene su función particular en forma de su particularidad, pero esa particularidad ya no es suya en contraposición de la de los demás, sino que es de su conciencia en comunión con la conciencia de los demás. ¿Tiene sentido esto? Imagínense una sociedad donde todos los seres son conscientes de sí mismos y de sus particularidades y las llevan a cabo. ¿Cuántos seres humanos hoy en día hacen cosas que no quieren hacer? ¿Les suena eso? ¿Y cuántos seres humanos no quieren sentir lo que sienten o no quieren ser conscientes de lo que son? Eso ocurre también porque no somos conscientes de que esa conciencia tiene la capacidad de transformar aquello de lo que es consciente. A ver si puedo explicar esto. La conciencia es luz. Cuando la conciencia es consciente de algo ajeno a ella, se identifica con ella y se transforma en lo que ella es. ¿Me explico? Entonces, la única forma de transformar lo que estás sintiendo es sintiéndolo, no evitándolo. Ahora imagínense, hablamos del amor, ¿verdad? Nos llenamos la boca hablando del amor. ¿Saben que el amor ama al conflicto? ¿Se imaginan al amor viendo un conflicto y pensando, uy, esto no lo voy a amar? Dejaría de ser amor por un instante. Ese amor que ve el conflicto y deja de amar al conflicto, le llaman ser humano. Entonces es que generamos nuestra propia trinchera, nuestro propio espacio, nuestra propia historia, la rellenamos de conflicto del cual queremos huir. Interesante manera de existir, ¿verdad?
Van dos ahí. La pregunta es interesante porque desvela un mecanismo muy interesante. ¿Qué haríamos sin conflicto, verdad? Es paradójica la pregunta. Mientras yo vea conflicto, el conflicto es una herramienta que me permite ver dónde está el origen del conflicto. Si yo no veo conflicto, no necesito ver el origen del conflicto porque ya lo estoy siendo. ¿Viste la paradoja? ¿Qué haríamos sin conflicto? Conocernos a nosotros mismos. ¿Qué significa? ¿Que si el conflicto desaparece nos conoceremos? No. Significa que si nos conocemos no veremos conflicto. Y eso es muy bello, muy bello. Cuando estamos con alguien con quien sentimos conflicto, es hermoso. Y nadie ve eso. Todo el mundo huimos de eso. Como si casi nos fuera la vida con ello. Pero lo que esa persona está facilitando es mostrarte un espacio interno que sin ella no podrías ver, de tal forma que si tú lo asumes, vas a ver quién es el origen de ese conflicto interno y te vas a ver a ti mismo. Y cuando te veas a ti mismo, te darás cuenta de que ese ti mismo no contiene conflicto y sabrás que el conflicto no existe y que esa persona no era lo que pensabas y la mirarás y le darás las gracias. Imagínense 7.000 millones de personas dando las gracias al otro por mostrarle lo que le muestra. Luego vamos a hacer un pequeño ejercicio con esto que acabo de mencionar al final. La otra pregunta o comentario, la creencia en la enfermedad. ¿Cuál es la pregunta? Es como si me dices, seres que pasan por distintas circunstancias en la vida. Una de ellas es la enfermedad. Y muchas veces limita, esa creencia se hace tan fuerte que limita más que cualquier otra. muy seguramente porque es la prima hermana de la muerte. Te cuento un cuento muy breve. ¿Conoces a Ramana Maharshi? Él fue un ser iluminado, se iluminó de muy joven y se fue a vivir a Arunachala. Algunos campesinos, personas de por ahí, le encontraron y vieron que era un loco sabio. Y iban a preguntarle cosas, a aconsejarse y tal, y cada vez había más y más y más, y se montó ahí toda una especie de ashram. De repente le surgió una cosita en un codo y resultó ser un cáncer. Sus discípulos lo llevaron al hospital, le intervinieron quirúrgicamente y le extirparon el cáncer. Al cabo de un tiempo le surgió una cosita en el codo y resultó ser un cáncer. Y sus discípulos lo llevaron al hospital, le hicieron una cirugía, le extirparon el cáncer. Al cabo de un tiempo le surgió una cosita aquí y surgió un cáncer. Entonces sus discípulos se pararon un instante y dijeron, vamos a preguntarle al maestro a ver qué hacemos. Se acercaron al maestro y le preguntaron, maestro, ¿qué hacemos con su cáncer? Y el maestro les miró y les dijo, gracias por preguntar. Déjenme vivir mi cáncer, por favor. Muchas personas creen aún que la enfermedad significa algo o tiene algún significado. Y no lo tiene. Es solo una experiencia como cualquier otra. Pero para nosotros no es así, por todo lo que implica. Porque la enfermedad evidencia, pone en evidencia todo aquello de lo que nosotros no queremos ser conscientes. La enfermedad tiene la capacidad de poner enfrente de nuestra mirada todo aquello que nosotros hemos ido acumulando ahí detrás. Sufrimiento, miedo al abandono, porque te mueres o se muere, miedo a la soledad, bla, 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 bla.
Entonces, cada vez que surge, como cualquier otra oportunidad o situación, nos ofrece esa posibilidad de asumir nuestra mirada hacia la enfermedad y sanar así esa mirada. Cuando sanamos esa mirada, si esa enfermedad deja de tener sentido, se cura. Pero si esa enfermedad aún tiene el sentido de ¿qué? De que ya terminaste en este mundo y te vas, esa enfermedad es la puerta de salida. ¿Me explico? Muy curioso. Muchas gentes ahora intentan deshacerse de sus creencias para que la enfermedad desaparezca sin darse cuenta de que esa enfermedad no tiene ningún sentido, sino que tiene un sentido mucho más amplio, que es que ya terminaste y te vas. Entonces, eso lo escuché, no sé si lo conocen, Emilio Carrillo. Decía que hay dos tipos de enfermedades. La que te enseña una lección y la que te enseña que terminaste. La que te enseña una lección una vez aprendida se va porque ya no tiene sentido, y la que es la puerta de salida de este mundo es la puerta de salida de este mundo. Entonces, ¿para qué luchar con ello? Pero ahora observa, cuando esto es comprendido desde nuestra conciencia llena de juicios y creencias, cree que lo que estoy diciendo es no te mediques, no te operes, entiende eso. Pero no estoy diciendo esto. Estoy diciendo, vive tu enfermedad de la forma en la que está siendo para ti. Si para ti, mira, para Maharaji implicó 2 intervenciones quirúrgicas. Bien, si tienes que medicar, pues medícate. De nuevo, las acciones y actuaciones, comportamientos y actitudes no definen nada. Somos nosotros los que definimos las acciones, las actitudes y los comportamientos. Tomar medicamentos o no tomarlos no tiene ninguna significación en sí mismo, a no ser que nosotros le demos ese significado. ¿Queda claro eso? Entonces veo mucha gente que no se medica porque le da un significado a la medicación, y veo gente que se medica porque hace lo mismo, le da un significado a esa medicación. ¿Cuál es la diferencia? No la veo. ¿Sí? Gracias por esa pregunta. ¿Qué es la enseñanza más grande que nos pudiera aportar la enfermedad? ¿Me ayudas? ¿Cuál es la enseñanza última que nos podría llevar a alcanzar la enfermedad? Soltar el miedo a la muerte. ¿Sabes hasta cuándo los seres humanos vamos a estar enfermando? Hasta que dejemos de tener miedo a la muerte. ¿Tiene sentido, verdad? Bueno, pero en lugar de enfrentarnos a ese miedo a la muerte, nos enfrentamos al miedo a enfermar. Este es como un paso más atrás, demasiado intenso. ¿Sí? Algunas personas me dicen, Sergi, ¿qué te pasa? Sergi, ¿qué te pasa? De repente empiezo a tener pensamientos acerca de la muerte todo el día. Me viene todo el día. Estoy asustado todo el día. Creo que me voy a morir pronto. Y no se dan cuenta de que lo único que está ocurriendo es que su creencia de la muerte va a morir. Su creencia de la muerte va a desaparecer. Entonces es que su propia mente está cuestionándola todo el tiempo con tal veracidad, porque si no es veraz, no funciona, con tal veracidad que uno cree que se va a morir. ¿Les ha pasado a alguno de ustedes aquí? ¿Sí? ¿Una persona? ¿Dos personas? O incluso con los hijos. De repente un día te levantas y no sabes qué te pasa y empiezas a sentir miedo de que tu hijo se muera, y de repente, en lugar de darte cuenta que se está revisando esa idea, te piensas que se va a morir. Y en lugar de revisar el miedo a la muerte, lo que haces es, en base al miedo a la muerte, actuar sobre tu hijo. Mira, estos días no cojas la moto. Mira, estos días a las 9, no a las 12, no, a las 9 a casa. Mira, estos días come más sano. Mira, mira. ¿Sí? Entonces, montamos alrededor de esas criaturas
una construcción basada en el miedo con la intención de que sean felices. Dios mío. Les enterramos en vida sin darnos cuenta. Les metemos en huecos con arena hasta el cuello. ¿Estás bien, hijo? Bueno, un poco raro, ¿no? Es como si no me pueda mover. Pero tú no te muevas, que así no te pasará nada, cariño. Ah, vale. ¿Sí? Tengo un hijo de 9 años. Sé bien lo que digo. Es muy interesante tener un hijo. Muy interesante. Profundo aprendizaje. ¡Ah! ¡Qué bello eso! Gracias. A los nietos. Era consciente de que cuando sea un nieto iba a ser muy feliz. Es una realidad. Qué bueno. A ver si podemos ver esa idea. ¿Se dan cuenta de que eso que ha dicho tiene mucho sentido? Como los abuelos piensan que con sus nietos van a ser felices, con sus hijos no lo pudieron ser. ¿Y qué ocurre? Que son felices. Interesante. Entonces, ¿qué pasó ahí entre la relación padre-hijo, madre-hijo, donde en lugar de que el amor y la felicidad y la presencia tuviera lugar, tuvo lugar el miedo a perderlos, el miedo a que fueran como no queremos que sean, el miedo a que no nos hagan felices, el miedo a que nos decepcionen, el miedo a que entren en el mundo de las drogas, el miedo a que bla, bla, bla. Es curioso eso, ¿verdad? Entonces, el amor que siempre acepta y contempla todas las ideas no se puede experimentar si yo amo a mi hijo de forma condicionada. Yo te amo si tú no te conviertes en esto, si tú no haces esto, si tú llegas a eso. ¿Sí? ¿Les suena eso? Así es como nos educaron, ¿verdad? Y sin darnos cuenta nos sentimos fracasos, nos sentimos como fracasos, porque nunca hemos llegado a cumplir el objetivo de aquello que nos educaron. ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo? Nunca llegamos a cumplir las creencias de los que nos educaron, sin darnos cuenta de que nosotros nos creímos la historia y que esa historia en realidad no tiene ninguna capacidad de influenciarnos en nosotros. Pero como nos la creímos, optamos por hacer lo mismo con nuestros hijos. Y además, observen, hacemos lo mismo, pero de manera distinta para que no se note. He visto muchos padres, y eso lo digo en voz baja, he visto muchos padres, y no significa que todos, pero he visto algunos padres que llevan a sus hijos a escuelas Handermorder, Krendingresten, Drumfrenken, Markenburgen, ¿no? Escuelas distintas, súper increíbles, para que sus hijos no estén contaminados por el sistema, sin darse cuenta de que esa elección está basada en el miedo a que sus hijos se contaminen del sistema, que es exactamente la misma manera en la que les educaron sus padres a ellos, basados en el miedo en que fueran algo que no querían que fuesen. Entonces llevamos a nuestros hijos a unas escuelas Handermurdenbaden sin darnos cuenta de que les estamos llevando al mismo lugar. Curiosa cosa, ¿no? Curiosa cosa. Es interesante. Se puede observar desde cualquier esquina y desde cualquier situación del ámbito humano y siempre vamos a terminar al mismo lugar. O amo lo que ocurre o le temo. Lo miraremos políticamente, económicamente, biológicamente, médicamente, astronómicamente, culturalmente, históricamente, socialmente, parejalmente, conductualmente, hijalmente, escolarmente. Da igual, siempre va a terminar en mente. Y la mente o ama o teme. Y si teme, desaparece. Si una mente teme, desaparece la conciencia de sí misma. Aunque esa conciencia sigue ahí,
deja de verla. Y como se cree lo que ve, se cree que desapareció. Y una vez se cree que desapareció, se autosentencia a no encontrarla jamás, porque convierte sus creencias en verdad. Ahí es que va a arrastrarse, y subrayo, a arrastrarse por su vida, mendigando un poco de amor de los demás. Y a eso lo llamamos vida humana. Simultáneamente a esta perspectiva hay otra perspectiva teniendo lugar que no tiene nada que ver con esto y está ahí a nuestra disposición. ¿En qué hora estamos? 1/4 para las 4. Entonces, vamos a hacer un descanso